Antes de ir a buenas tardes, un saludo bien especial a todos. Qué hermoso cantar, que nos gozaremos y alegraremos, que pronto entraremos al día de la cita privada con Él. Solamente piensen en eso. Solamente piensen en que el Ruach HaKodesh nos está entregando lino fino, blanco y resplandeciente para prepararnos para recibir al Rey. Bendito sea su nombre. Y antes de ir a la escritura, quisiera compartir eh, algo que coloqué en la comunidad de Camino a Sion esta semana que hace mucha relación a lo que estoy compartiendo desde la semana pasada y quiero continuar esta tarde. Algunos de aquí seguramente vimos una película que se llamó Carros de Fuego. Esa película bastante antigua. Hace un ratico hablando acerca de los 29 años de Paul. Entonces, pues imagínense, 29 años de Paul, pues estoy 40 años adelante. Entonces, a veces decir ciertas cosas y decir yo sé, eso indica qué tan viejo soy. Sí, yo vi eso. Entonces, esa fue una película muy preciosa de un corredor maratonista, eh, un corredor inglés, creo que estudió en Cambridge y en las pruebas definitivas y finales de las Olimpiadas por allá en 1924, la prueba correspondía a un domingo y él en su convicción de domingo no corrió. Y era la prueba definitiva. Pero les envié un artículo esta semana acerca de una mujer, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero es algo así como Betty, eh, que calificó para una maratón femenina. Es una judía. ¿Cuántos leyeron? Bueno, lo estoy leyendo porque de pronto algunos no lo leyeron. Entonces dice que una judía religiosa, orgullosa y apasionada, entrenándose para las Olimpiadas de Tokio en 2020 y le informaron que su carrera tendría lugar en Shabbat. Y dice que se negó a correr. Y así, esta mujer eh, ha transcurrido su vida. Dice que esa Olimpiada estaba programada para un domingo, pero que por el calor de Tokio en el verano trasladaron la maratón del lugar de Tokio a una isla y no solamente trasladaron de lugar, sino de día. Y para ella, la maratón cayó en Shabbat y no corrió. El Comité Olímpico había hecho concesiones a los atletas musulmanes que estaban en la competencia para respetar porque era el Ramadán, el famoso mes del ayuno musulmán. Y así como formaron un comité para trabajar con los musulmanes, pues no hubo esa colaboración con ella. Dice, no esperaba que cambiaran una carrera a causa de un atleta. Dice que el mundo se mueve en dirección a una mayor tolerancia y diversidad. ¿Sí? Dice que ella es parte de una gran coalición de atletas eh, para que los atletas logren tener voz en las Olimpiadas en estos aspectos, pero en el caso de ella, dice que eh, entendieron que había una corredora maratonista que respetaba el Shabbat, pero no le respetaron y no cambiaron el horario del día. Y aun cuando no parecía imposible que lo hicieran, la competencia fue en Shabbat y para ella en su vida atlética era muy importante, pero ella no corrió.
Aquí dice el artículo, el año pasado ella calificó para el Campeonato Atlético Mundial, ya en otro escenario, que tuvo lugar en Budapest en agosto, y cuando publicaron el cronograma, ella vio que la maratón femenina estaba programada en Chabat y segunda vez renunció a la carrera, ¿sí? Dice que como se puede entender, esto fue muy frustrante para el gobierno israelí porque el gobierno israelí había invertido dinero en esta atleta, la habían enviado a Kenia, a un clima lo más cercano a Budapest para que entrenara y obviamente eso incluye dinero y la presionaron, inclusive le dijeron, bueno, consulta con tu rabino y el rabino le dijo, no, la santidad del Shabbat no puede transgredirse por ninguna carrera y ella, discípula de su rabino, no corrió. Y entonces dice que no solo se trata en el caso de esta dama del Shabbat, dice que ella sostiene con mucha consistencia sus principios en todas las áreas. Dice, ella corre, esto me gusta mucho, ella corre vestida con recato, con mangas largas, con una falda que le cubre las rodillas y el cabello cubierto. Imagínense ustedes en el siglo XXI cómo andan las atletas y esta mujer correr así. Eso establece una diferencia. Dice, creo que a todas las mujeres, dice ella, les da fuerza saber que no tienes que exponer tu cuerpo para ganar, dice ella. Dice que ella corre para recaudar dinero para a un centro de rehabilitación para adolescentes con dificultades mentales. Bueno, dice que nació en New Jersey y que se fue a vivir a Israel en el 2008, que es madre de 5 hijos. Y dice que cuando llega la hora de ir al podio, sube con sus 5 hijos y hasta con su esposo. Me pareció tan bello compartir este testimonio. Y ahora sí quiero que vayamos a la escritura. Vamos a retomar el tema que inicié la semana pasada. Así que vamos a ir a Segunda de Timoteo capítulo 2:2, porque aquí en este texto está retratada esta historia de esta mujer, solo que el apóstol Shaul lo escribió en el primer siglo y esta mujer pues es del siglo XXI. Pero hay dos hermosas expresiones que están aquí eh, en Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Ahí está el texto. Dice, voy a leer según Reina Valera. Tú pues, hijo mío, esa palabra que hablábamos de el discípulo, que es un hijo espiritual, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Yehoshua HaMashiach. Luego le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si usted tiene su Biblia de papel, yo le animo a que subraye dos palabras, que son el retrato de esta mujer que acabamos de leer su testimonio. Subraye en su escritura la palabra fiel. Está en plural, dice fieles. Y subraye en su escritura la palabra idóneos. Idóneos y fieles. Dice, encarga lo que tú, hijo mío, has escuchado de mí ante tantos testigos, por favor, encárgalo. Entrega la posta. Hablando de atletismo, se entrega un testigo, que es una vara que toma el otro. Y el apóstol Pablo le está entregando el testigo. Qué interesante que esa vara que los corredores de postas por relevos entrega el uno al otro, se llama un testigo. Es un lenguaje del atletismo. Y, y él está diciendo, Pablo, a su hijo Timoteo, que entregue el testigo, pero que lo haga con sabiduría.
espiritual. Dice que lo haga a hombres con dos características: fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Piensen un segundo en el testimonio breve que leí. ¿Y dónde colocarían debajo de fieles, en el caso de esta corredora de maratón? ¿Qué cosas de las que ella hizo las colocas debajo de fieles? ¿A qué fue fiel ella? Leí varias cosas. Y bajo la palabra idóneos, porque es una atleta idónea, como para que su gobierno invierta dinero y la ponga para que lo represente, ¿qué cosas colocaría bajo idóneos? Trata de recordar en tu mente lo que leí y trata de escribir debajo de un papel, debajo de fieles, qué de lo que ella hizo exhibe fidelidad y qué de lo que ella hizo exhibe idoneidad. Y mientras tú piensas en eso, yo te comparto un texto más. Jeremías 13:23. Vamos a Jeremías 13:23. Pero sigue haciendo el ejercicio que ahí estamos colocando en la pantalla el texto de Jeremías 13:23. Y el Señor está haciendo una pregunta. Él que creó los distintos géneros de animales y que creó al hombre, está preguntando, ¿cambiaría el etíope su piel o sus manchas el leopardo? Una pregunta genética muy poderosa, pero también una pregunta espiritual muy poderosa, porque está diciendo, ¿cambiaría el etíope? Ustedes saben que por causa de la temperatura y las condiciones de Etiopía, pues la piel es bastante saturada de melanina, ¿no? Eso es algo genético. Y dice la escritura aquí en labios de Jeremías, pero es palabra de Hachén, ¿cambiaría el etíope su piel? Es muy difícil. Y luego dice, ¿o cambiaría sus manchas el leopardo? Parece una pregunta muy sencilla, muy lógica del mundo de la biología, pero tiene una pregunta espiritual muy profunda y tiene un contenido que podíamos resumirlo en una frase. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor que para un etíope es muy difícil que cambie su piel? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor que es muy difícil que un leopardo cambie sus manchas? Dicho en una palabra muy sencilla, él lo que está diciendo es, nos reproducimos como somos. Nos reproducimos como somos. Dicen los miembros de mi familia que yo soy muy parecido físicamente y en muchos rasgos del carácter a mi padre, porque nos reproducimos como somos. ¿A quién de su familia usted se parece? ¿A su papá se parece más a su mamá? ¿Por qué? Porque nos reproducimos como somos. Hace muchísimos años viendo una fotografía casi en color sepia. Bueno, hablar de fotografías de color sepia es hablar de las cámaras que muchos aquí no conocieron. Y había una foto gigantesca de la familia Paz Salazar. Y yo, era una foto donde toda la ropa, todo, decía, pero ¿cómo yo puedo estar en esa foto? Y pregunté muy ingenuamente, pero yo por qué estoy allí en esa foto. Pero no, ese es tu papá. Ese es tu papá. Es que de niño también me parecí mucho a su rostro. Lo único que no tomé de él fueron sus
maravillosos ojos verdes y tampoco su estatura, pero me parecí mucho a mi padre, físicamente y aún en algunos rasgos de su carácter, los cuales he tenido que pedirle a Yehoshua que los circuncide. Pero la escritura es muy clara, hermanos. Nos reproducimos como somos. Ahora, si el apóstol Shaul le está diciendo a Timoteo que le encargue a hombres fieles e idóneos, es que en la mente del Señor es muy importante reproducir como somos. Se espera que un creyente reproduzca lo que es. Bueno, esta mujer de la maratón reproduce lo que es, lo modela, honra el Shabbat, es idónea, muy idónea, seguramente sabe correr muy bien, seguramente es muy idónea para seguir una dieta balanceada, para hacer ejercicio, pero debe tener un carácter muy fiel para no comer lo que no debe, para no trasnochar. Pero cuando el apóstol Pablo está pensando en que reproduzcamos lo que somos, si tú te reprodujeras espiritualmente, ¿cuáles de las manchas del etíope pasarían a la nueva generación? ¿Cuáles de las manchas de leopardo pasarían a la otra generación? Si el Señor fuera a tomarnos como modelo para reproducir a los creyentes del siglo XXI en Miami, Cartagena, Medellín, Tampa, Cali, ¿qué reproduciría de nosotros? Y viene aquí el que revisemos este par de palabras, idoneidad, idoneidad. La idoneidad eh, tiene que ver con adecuado. La idoneidad tiene que ver con apropiado. La idoneidad tiene que ver con una palabra que es la única que encuentro que se conecta con el hebreo, competente. Y hemos dicho que los misbot nos entregan competencias. La práctica consistente, consecuente, disciplinada, persistente del un misbot me hace competente. Me hago competente para guardar el Shabbat cada que lo vuelvo a hacer, como es. Cuando, cuando aprendo los tecnicismos, bendito Dios, del hebreo, me estoy haciendo competente. Cuando procuro estudiar la escritura más allá de la superficie de un texto traducido al castellano y voy a buscar la raíz hebrea y trato de entender el contexto histórico, cultural, me estoy haciendo competente, me estoy haciendo calificado, estoy obteniendo algo que se llama experticia. El apóstol Shaul dice que él nos ha hecho ministros competentes y lo continúa haciendo en la medida que imparte mandamientos, misbot, a nuestra vida. ¿Qué tipo de idoneidad requiere una compañía para contratar una persona? Bueno, las compañías que tienen departamentos de recursos humanos científicamente estructurados elaboran un perfil y entonces los entrevistadores van a buscar que esa persona tenga ese perfil, que pueda demostrar esas destrezas para manejar ciertas aplicaciones, ciertos softwares, ciertos programas, que es capaz de trabajar en equipo. Una cantidad de destrezas hacen a una persona idónea. Pero más allá de la idoneidad,
si bien es demasiado importante, las compañías también necesitan gente fiel, porque idoneidad sin fidelidad es un grave problema. Cuando yo tenía como 16, 17, 18 años, no recuerdo, yo entré por primera vez a trabajar a una compañía de arquitectos en Cali. Y ahí conocí a quien es hoy, bendito Dios, mi esposa. Y la filosofía de este par de profesores universitarios, constructores, formadores de gente, era, yo prefiero partir de una persona que sabe muy poco, pero que quiere aprender porque lo quiero formar como yo lo quiero, que no quiero recibir gente que me venga a decir de tantas calificaciones, porque cuando yo le voy a enseñar me va a decir, eso yo ya lo sé, y esto también, y aquí se hace así, pero yo lo quiero hacer así, no hay fidelidad. Entonces miren ustedes qué hermosa esta combinación entre idoneidad y fidelidad. Ahora, si vamos a todo el contexto hebreo y todo el tecnicismo que hemos aprendido, pues eso viene de emuná. Fidelidad viene de emuná. Y emuná es un proceso. Es un proceso porque viene de una palabra que es emet, que es verdad. Emuná tiene que ver con emet, que es verdad. Emuná es un proceso de discipulado para fidelizar un creyente. Para fidelizar un creyente. O sea que una persona llega a la casa del Señor, como llegué yo, con todas las ataduras habidas y por haber de mi cultura, de mi cosmovisión de caleño, y empezó el Señor un proceso de fidelización con Oscar. Vamos a domar este hombre, vamos a tomarlo poco a poco, vamos a enseñarle la escritura, vamos a enseñarle la verdad, vamos a fidelizarlo. De eso se trata la emuná, de fidelizar a una persona. Eso viene de una palabra que implica neemán, que es un portador de la emuná, o sea que es un portador de la educación que el Señor, educados, es la palabra más cercana desde el castellano para decir emuná, porque este concepto no existe en castellano. Y haciendo un repaso rápido, y no me quiero quedar aquí, la emuná radica en dos aspectos importantes. El uno es Juquín, y yo estoy seguro que aquí hay más de uno idóneo para decir que es Juquín. Y rápidamente usted me va a decir, Juquín tiene que ver con las promesas de cumplimiento invariable, se traduce como estatutos en las versiones, y usted podría hablar mucho de qué es un Juquín. El Juquín siempre está conectado con una palabra, guardar. Y la otra palabra que tiene que ver con emuná, entonces es mishpatín. Y mishpatín, cualquiera de los que está aquí me puede decir, eso tiene que ver con hacer, procedimientos, ¿verdad? Qué bendición que el Señor nos vaya regalando esto poco a poco. Desde esta perspectiva, la fidelidad está íntimamente asociada a la verdad. Cuando el apóstol Shaul está diciendo a Timoteo que encuentre hombres fieles, lo que le está diciendo, encuentra hombres que exhiben la verdad de la Torá en ellos y hace el esfuerzo para que ellos se vuelvan idóneos, idóneos. En otras palabras, la verdad es el centro de la emuná, porque el centro de la emuná
o sea, de la fidelidad, es una persona que es Elohim, que es fiel y que al mismo tiempo es verdad. El centro de la emuná es Mashiach. Por eso él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Porque la emuná, la educación que nos lleva a ser fieles es el mismo, porque Él es la verdad y porque Él es fiel. Y nosotros, como creyentes, somos llamados a ser testigos de la emet, de la verdad. Somos llamados a ser testigos de la educación que el Señor nos imparte. Somos llamados a exhibirla. Me gustaría que pensáramos todos los que estamos aquí, que cuando andemos por las calles de Cartagena, Medellín, Tampa, Miami, nosotros somos exhibidores de la emuná. Las palabras que decimos, los gestos que hacemos, las reacciones que tenemos, la forma como es nuestro matrimonio, la forma como atendemos nuestros compromisos, la forma como respondemos ante las situaciones difíciles, está aportando. Somos como un escaparate, una palabra muy coloquial colombiana, donde se ponen las porcelanas más finas para exhibirse. ¿Y qué exhibimos ahí? La verdad, la fidelidad del Señor. Hay un texto que quiero que miremos, que es Primera de Juan 1, del 5 al 6. Me parece tan hermoso. Primera de Juan 1, del 5 al 6. Ahí está en la pantalla. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Miren esta coherencia tan hermosa. Dios es luz. Él nos está educando en la luz que es Él, para que nosotros exhibamos la luz que es Él. Por eso el Evangelio dice, vosotros sois la luz del mundo. Qué compromiso más poderoso. Y dice, Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que busque hombres fieles, está diciendo gente que exhiba la luz, gente que exhiba que en él no hay tinieblas. Y él continúa, este es Juan, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y viene una palabra muy especial. Y no practicamos la verdad. Si usted tiene su Biblia con usted en papel y tiene, creo que este Reina Valera, practicamos la verdad. Practicamos la verdad. Sí, fíjense, esta es la nueva Biblia de las Américas, la que está en la pantalla y conserva la palabra practicamos la verdad. Mashiach es la verdad. Él es la luz. Él es la fidelidad. Y nuestro llamado es a practicar la verdad. Cuando estaba leyendo acerca del testimonio de esta hermana de Judá, corredora atlética, ella practica la verdad del Shabbat. La practica. Cuando estamos diciendo cómo ella corre y cómo se viste para correr, ella practica la verdad. Nosotros tenemos un llamado a hacer práctica la verdad. Practica la verdad. Dice, nosotros, si decimos que Él es luz, si nosotros decimos que en Él no hay tinieblas, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, nosotros estamos llamados a practicar la verdad. Al médico se le da un entrenamiento para que practique la verdad de la medicina.
Al ingeniero se le da un entrenamiento para que practique las verdades de la ingeniería. Y al creyente se le educa para que practique que está en luz. Y es en esos momentos cruciales de la vida, como el testimonio de esta mujer judía, que ella practicó el Shabbat. Y el Shabbat estuvo por encima de 3 oportunidades atléticas donde hubiera podido seguramente ganar y seguramente obtener premios económicos y aún oportunidades de gran valor publicitario que son oportunidades económicas, pero ella practicó la verdad del Shabbat. Y cuando corrió en la pista, siendo una mujer relativamente joven, practicó la pureza. Su vestimenta como atleta es como contraproducente correr con una falda y seguramente un poco larga y con el pelo graciosamente recogido. Eso es practicar la verdad. Mashiach dice en Juan 13:17 una preciosa palabra. Miren esta combinación entre fidelidad e idoneidad. Dice, si sabéis estas cosas, cuando yo sé algo, soy idóneo. Sí, yo sé tal cosa, yo sé contabilidad, yo sé finanzas, yo sé venta, yo sé marketing. El texto, pues, que yo tengo aquí dice, bienaventurados seréis si las hicieres. Pero ya sabemos que esa palabra bienaventurado es correctamente traducida cuando dice, si ustedes saben esto, son más felices si lo practican. El reto de nosotros es un reto combinado entre ser idóneos, saber las cosas y practicar las cosas. Y el Señor toma mucho tiempo con nosotros para que llegue el momento en que haya una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. El apóstol Juan continúa en Primera de Juan 3:9 con el mismo tema de la práctica de la verdad. Yo quisiera animarles a que tomáramos muy en firme esta palabra de practicar la verdad, la práctica de la verdad. En primero de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí aparece la práctica de la verdad y la práctica del pecado. La palabra práctica habla de destreza. La palabra práctica habla de repetir una y otra vez algo hasta interiorizarlo, mecanizarlo y repetirlo con destreza. Conozco un policía, un oficial de la policía que tiene un corazón de cristiano y su oración diaria, porque una cosa es ser policía y otra cosa es salir a las calles de Miami, su oración diaria es, protégeme, oh Dios, de no tener que matar a nadie. Ya casi se pensiona este año y se va de Miami, pero su oración por años en la policía es, protégeme para no matar a nadie. Pero, como su vida depende de ejercitar la autoridad, él todo el día, donde quiera que esté, él hace una práctica de esta naturaleza. Él hace así, al lugar donde está su revólver, porque entre más velocidad tenga para llegar a donde está el revólver, de eso depende su vida. Practica el poderse defender, pero ora para que no tenga que matar a nadie. Esa es idoneidad y fidelidad, porque entiende el valor de la vida.
Pero también podemos practicar el pecado, porque nos acostumbramos y esos son los patrones de la carne. Nuestra carne se educa o mal educa, se adiestra o mal adiestra. Nuestra carne se educa mal para practicar el pecado y tenemos hábitos pecaminosos que de tanta práctica gobiernan nuestras reacciones automáticamente. Entonces miren esto de practicar la verdad y practicar el pecado. La emuná, la fidelidad, consiste en una práctica consistente, recurrente con el Shabbat. Y voy a tener 1000 tentaciones para no guardarlo, pero voy a ser como el atleta, que aun cuando el premio sea el premio que yo estoy anhelando, yo lo postergo porque primero yo practico el Shabbat como es. Que aun cuando tenga que ir muy sofisticada a la premiación, me voy a vestir modesta y sobriamente porque practico la pureza. Eso se llama fidelidad. Por eso el apóstol Shaul dice, no os amoldéis a este siglo. Estoy partiendo de la definición más elaborada de fidelidad. Emuná, emet, verdad. Pero en términos sencillos del castellano, muchas veces la palabra fidelidad está asociada con la vida matrimonial. La palabra fidelidad, ya saliéndonos de lo más ortodoxo del hebreo, en castellano, aterricemos en Colombia, Medellín, Cartagena, Tampa. La palabra fidelidad está asociada con vida matrimonial. Y la palabra fidelidad indica la coherencia que tiene una persona con su pacto matrimonial. A Adán y a Eva les faltó coherencia para entender que había un pacto matrimonial con Hashem. Y Eva se salió de los límites de protección del jardín del Edén, se fue a conversar con el árbol del otro conocimiento y cuando ella recibió del fruto del otro conocimiento, comió ella, dio a comer a Adán y cayeron en adulterio. La escritura dice que fueron expulsados del Gan Edén, pero el texto correcto es fueron divorciados. Cuando Faraón echó a Israel de Egipto, lo que le hizo fue divorciar. ¿Y por qué Hashem divorció a Adán y a Eva? Porque habían adulterado con el opositor y habían comenzado a ir en contra de la emuná, no habían tenido fidelidad con el árbol de la vida y por eso fueron divorciados. Por eso el apóstol Shaul sigue repitiendo, temo, 2 Corintios 11:3, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, así sean desviados vuestros pensamientos de la sincera fidelidad a Mashiach, porque Él nos ha desposado con Él a nosotros. Es muy importante la idoneidad, pero es más valiosa la fidelidad. El que es fiel es constante. El que es fiel es leal. El que es fiel es incondicional. El que es fiel es consistente en ser firme como esta dama maratonista que fue firme con su Shabbat
y cumplió con el deber ser del Shabbat. Qué preciosa es la fidelidad, mis hermanos. La fidelidad se expresa y la fidelidad se hace evidente cuando yo estoy totalmente adherido. Adherido es como así pegado, dice con pegamento. Pegamento es lo que resulta en un hombre y una mujer, producto de la intimidad. Y esa persona fiel está adherida a ese pegamento, en este caso de Dios o de su esposo o de su esposa o de su familia o de su congregación. La fidelidad se hace evidente, se expresa, demuestra que una persona está adherida, tiene un pegamento a un valor. Ese valor para esta corredora maratonista era el Shabbat, era la pureza. La fidelidad se expresa cuando estoy adherido a la persona de Achén, cuando estoy adherido a la persona de mi esposa o del esposo, cuando estoy adherido a la familia que tengo, cuando estoy adherido a la congregación, cuando yo estoy adherido, estoy practicando la verdad. Producto de la educación que el Señor nos está dando, Él espera que nosotros seamos fieles, porque Él quiere reproducir el modelo de congregación saludable y de miembros saludables de una congregación. Hablábamos de la emet y hablábamos de la verdad. O hablábamos, no, estoy hablando. Quiero que miremos este texto de Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Este es Pablo también a Timoteo. Le está comisionando y le está diciendo, pero en caso de que me demore, Pablo andaba en su viaje misionero y había dejado comisionado a Timoteo. Y le está dando instrucciones y le está diciendo, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. No estoy seguro que podamos en este momento, en esta pantalla, subrayar la palabra columna y sostén de la verdad y que podamos subrayar la palabra iglesia. Porque esa es la definición del Señor acerca de lo que es la iglesia. La iglesia del Dios vivo es la columna y sostén del emet, de la verdad, de la emuná. A Dios le plació a través de congregaciones, de familias espirituales, que esas congregaciones, esas familias espirituales, en el lugar donde estemos, seamos la columna y el baluarte de la verdad. Yo no sé cuál es nuestra definición de iglesia para cada uno de los que estamos aquí esta tarde, pero si queremos tener una definición de la escritura acerca de lo que es la iglesia, es la casa de Dios, es la columna y el sostén de la verdad. Camino acción en donde se exprese es la casa de Dios, la casa del Dios vivo, y debe ser la columna y el baluarte de la verdad. Y por eso tomemos el hilo de lo que estoy compartiendo, fieles e idóneos, toda la fidelidad parte de la verdad,
parte de una educación que nos va haciendo competentes, pero nosotros debemos ser fieles a ello, adheridos a ello. La pregunta importante y muy pertinente, si somos fieles a la familia espiritual, que esa familia espiritual es la columna y baluarte de la verdad, la pregunta es, ¿somos fieles a qué? O en otras palabras, ¿cuáles son las evidencias de que al decir que somos miembros o no de Camino a Acción, estamos practicando la verdad? Porque el Señor quiere reproducir lo que somos y resulta que el etíope no va a cambiar de color, ni el tigre va a cambiar las manchas. Y si cada uno de los que estamos aquí se reproduce, vamos a reproducirnos tal como somos espiritualmente. Entonces, ¿cuáles deben ser las marcas primarias? ¿A qué valores estamos adheridos? ¿A qué somos fieles? Y yo quisiera, eh, estoy seguro que hay muchas cosas de las que podría hablar, pero por razón de tiempo, quisiera que miráramos unos cuantos textos de la Escritura para que cada uno de nosotros, como frente a una lista de chequeo, un check mark, dijera, sí, yo estoy siendo fiel a esto. O dijera, Señor, yo debo ser fiel a esto. Señor, no estoy siendo fiel a esto. Ayúdame en este nuevo año porque quiero subir un escalón en mi fidelidad, porque si me falta esto y yo soy parte de una congregación que es la columna y el baluarte de la verdad, yo necesito esto, porque somos fieles, nos adherimos a unos valores. Fíjense que, como ya les he dejado entrever, yo conozco a mi esposa desde que yo tenía como 17, 18 años. La conocí en el ambiente de trabajo y luego comencé a visitarle en su casa. Yo no era creyente ni ella tampoco. Todo el trabajo estaba por hacerse, mis amados hermanos. No se desanimen. El Señor está haciendo su trabajo en todos nosotros. Y yo ni sabía que el Señor tenía planes para mí tan especiales. Pero yo comencé a llegar a la casa de la señora Martina, como se llamaba la madre de mi esposa, como un visitante. Y a un visitante se le atiende, se le sirve, pero nadie espera que un varón llegue de visita a una casa por 50 años. Entonces luego pasé de visitante a simpatizante de la señorita Amanda. Me simpatizó la niña, pero tampoco me podía quedar de simpatizante. Y entonces llegó la hora del pacto. Así en las congregaciones tenemos visitantes, simpatizantes, pero necesitamos fieles e idóneos. Y a cada uno hay que darle según su rango, si es un visitante, si es un simpatizante, si es un fiel que se quiere volver idóneo, ya eso es otra cosa. ¿Qué es lo que te califica a ti y a mí para decir que somos fieles miembros de una congregación? Voy a pedir que busquemos Hechos 15, 28 al 29. Y ahí hay espacio para que coloques un check y digas, así soy yo o me falta esto. Lo tengo, no lo tengo, lo necesito, lo voy a procurar. El apóstol Pablo con los
ancianos de la iglesia de Jerusalén, en el concilio de Jerusalén dice, Hechos 15, 28 al 29 dice, nos ha parecido bien al Espíritu de Dios y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Estas son las primeras evidencias de fidelidad de un creyente nuevo, que está pasando de ser visitante a simpatizante y que quiere ser fiel. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, que os abstengáis de sangre y de fornicación. Bueno, ¿saben una cosa, mis amados hermanos? Lo mínimo que se espera de un nuevo creyente es que esté practicando la verdad en tres aspectos. No a la idolatría. No a la idolatría. En todas sus formas. Toda la vida nos vamos a pasar trabajando contra la idolatría. Porque a veces la idolatría ya no tiene que ver con esculturas de madera, yeso, sino con ídolos muy grandes que pueden estar en el corazón. Pero lo mínimo que un creyente debe ser es libre de idolatría. Luego, cuando dice de sangre, se refiere a muerte. Pero algunas veces no entendemos que no matar no necesariamente significa tomar un cuchillo para asesinar a otro. Matar también está relacionado con la murmuración y el chisme. Y esa debe ser una marca de la fidelidad de nosotros. Y lo otro que dice es la fornicación. O sea que las tres primeras marcas que se les pidió a los creyentes del primer siglo que exhibieran era no a la idolatría, no a la inmundicia sexual y no al asesinato en cualquiera de sus formas. Una de las formas de asesinato es murmuración y chisme. Somos fieles a exhibir la verdad. ¿Qué verdad exhibe un creyente? Yo soy Hachén, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos, no tendrás ídolos, no te postrarás delante de ellos. Número uno. Número dos, libertad de desorden en esa área tan importante de nuestra vida que es la sexualidad. Cuando dice fornicación se refiere a todo tipo de desorden en todas las formas que este mundo moderno malvado lo expresa. Y tercero, no al asesinato, no a la murmuración. Eso es lo primero que yo debo exhibir, fidelidad. Si yo ya estoy exhibiendo esto, si yo ya estoy practicando esta verdad, como lo hizo la atleta, ella no corrió porque no tenía más dioses ajenos. Aun cuando quería el título como maratonista, primero corrió a hacer su Shabbat. Eso es practicar la verdad. Tres cosas marcas de una persona que está caminando en fidelidad, que está practicando la verdad, es no a la idolatría, no al desorden en la sexualidad y no al asesinato. Pero algo que ocurre naturalmente en una persona está en Hechos 4:20. Es algo natural. Es la mejor evidencia de que una persona fue, escuchó, creyó, fue resucitada y parida de arriba por el Rúa. Hechos 4:20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjense que este par de hombres se llamaban Pedro y Juan. Una marca de su fidelidad es que van subiendo al templo de la Hermosa, por la puerta de la Hermosa, está el cojo les extiende la mano, ellos le dicen no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Yehoshua de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo entró saltando al templo. Luego los sacerdotes fariseos le dijeron que no podían seguir hablando en ese nombre y ellos dijeron no.
no podemos dejar de decir. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cada uno de nosotros debiera tener claro, ordenado y de alguna manera memorizado su testimonio personal, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso ni siquiera tiene que ver con comunicar el evangelio. Eso tiene que ver con que cada uno de nosotros, independiente de que tenga o no el dominio sobre el folletico y entienda la hoja de ruta y entienda abismo, puente, corte, etcétera, conoce su testimonio porque lo ha visto y lo ha oído. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto y hemos oído las cosas que el Señor ha hecho con nosotros y no podemos dejar de decirlo. Somos fieles a compartir y a vivir, tal vez a veces en silencio, de tal manera que se ponga de manifiesto lo que somos. Somos de la luz, practicamos la luz, practicamos la verdad. Lo primero que habla a todas las personas, más allá de coger un folleto evangelístico, es un testimonio vivido con humildad y sencillez. Modelemos lo que hemos visto y oído del Señor en nuestro corazón. Seamos fieles a eso. Luego ya en 2 Corintios 5, 18 al 20, ya hay un encargo. Y dice que Elohim nos reconcilió consigo mismo por medio de sí mismo, Mashiach, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ya entendemos que el ministerio de la reconciliación es que Mashiach está reconciliando con él mismo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros somos embajadores en nombre de Mashiach. Y un embajador tiene que presentar credenciales al país donde es enviado. Y su estilo de vida, de presentación, es como de un embajador. Nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra y debemos ser fieles a esto. Luego entramos a un terreno muy bello. Es al cuarto rango de fidelidad si la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Si la congregación en la que yo estoy es la columna y el baluarte de la verdad. Yo quisiera que por un segundo dejáramos de compartir la pantalla y que todos tuvieran sus pantallas abiertas y yo los pudiera mirar. Déjenme ver sus ojos. Yo cantaba una canción hace 50 años muy linda. Decía, déjame mirar tus ojos, que quiero conocer tu alma. ¿Cuántos cantaron esa canción? Bueno, van a delatar la edad. Déjame conocer tus ojos, déjame mirar tus ojos, que quiero conocer tu alma. A ver, miren para acá. Les voy a tomar una foto, se ven muy lindos. ¿Ustedes creen, amados hermanos, sinceramente, sin doblez de corazón, que Camino a Sion es la columna y el baluarte de la verdad? De las cosas que en su bondad el Señor nos ha entregado, como decía la semana pasada Iván Darío al cierre, que nos hacen tan diferentes con toda sencillez aún de otras congregaciones. Creen que Camino a Sion es columna y baluarte de la verdad. Entonces,
abrazamos que esta es nuestra casa espiritual, que esta es nuestra familia espiritual. Y entonces puede volver a compartir la pantalla. Viene un punto muy hermoso. Es Hebreos 10, 24 y 25. Gracias, Paul, por tu ayuda con la pantalla. Hebreos 10, 24 y 25 dice algo tan bello. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es que el Señor ha constituido una familia espiritual donde debemos ser considerados los unos a los otros porque Él ha depositado el que seamos columna y baluarte de la verdad. Y dice que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre. Parece que este tema de dejar de congregarse ya era un asunto del primer siglo, porque si el autor de los Hebreos dice que ya algunos tenían esa mala costumbre, es porque esa es una situación que se puede hacer evidente en nosotros. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Me parece muy hermosa la expresión de que un pozo de agua, como los pozos de agua que cavó Abraham y que tuvo que destapar sus tapas Isaac porque los filisteos los cubrieron de tierra. Un pozo cubierto de tierra es como una contradicción, porque es como ponerle fuera de combate a la columna y el baluarte de la verdad. Hermanos, cuando nosotros nos congregamos, nos consideramos unos a otros, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, eso es tan importante. Démosle valor a congregarnos. No hay cosa más estimulante que congregarnos. Y también el poder congregarnos es un testimonio para las personas que invitamos, porque las personas que invitamos perciben lo que vive una congregación. Esto de congregarnos es demasiado amplio. Quiere decir que si yo puedo marcar con un checkmark que yo soy fiel, quiere decir que yo participo, me congrego, que lo hago de manera consistente, persistente, que mi presencia física en la congregación hace sólido el testimonio para que los que se acercan puedan ver una comunidad en vivo y en directo. Participa, respalda con sus dones, respalda con sus talentos, respalda con sus recursos, se compromete sin excusas a esa confesión de la verdad. Hay una gran diferencia entre creer y hacer. Como lo leíamos ahora, si ustedes saben estas cosas, son felices. Si ustedes saben, si ustedes creen estas cosas, son más felices si las practican. ¿En qué mejor lugar podemos nosotros comprometer talentos y dones? ¿En qué mejor lugar, en qué mejor esfuerzo? ¿En una empresa multinacional o el tamaño en la que podamos trabajar o en la obra de Dios? ¿Qué mejor lugar para poner con toda alegría nuestros dones, nuestros talentos, nuestra educación, nuestra experiencia? La Escritura dice que hay diversidad de dones, que hay diversidad de talentos que son habilidades naturales que todos tenemos en algún área, porque Él nos dio esa oportunidad, nos dotó. La pregunta es, ¿qué tanto de nosotros es
ofrecido a la congregación, porque esto de no dejar de congregarnos tiene unos componentes muy amplios. Y a mí me parece muy pertinente la pregunta que les hacía la semana pasada. ¿Por qué tenemos que llegar al punto de restringirnos de congregarnos? Algo tiene que estar fallando en nuestro nivel de fidelidad. ¿Hay alguna verdad o un grupo de verdades que necesitamos reevaluar su práctica y considerarlas en el contexto pleno de la Escritura? Y viene, por supuesto, la gran enseñanza de la parábola de los talentos. El reino de los cielos, que es Mashiach, es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos, les encarga sus bienes. Ayer enseñábamos en la Parashá Bo que la lluvia temprana hace mención a la primera venida de Mashiach y que luego de la lluvia temprana que ocurre en Aviv, en primavera viene un tiempo de verano muy seco y luego llega la lluvia tardía, que es la que da inicio al nuevo año, por allá en octubre. Y esa lluvia tardía superabundante tiene que ver con Mashiach, con la segunda venida. Y es lo que dice esta parábola: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes, pero al final él va a volver en la lluvia tardía y nos va a pedir cuentas de nuestra mayordomía. La gran pregunta por la que yo les pido que oremos: si Elohim ha depositado tanta riqueza en nuestra congregación, como ustedes lo dicen, y yo asumo la sinceridad de todos, para que oremos, mi pregunta es para que nos la hagamos uno por uno allí en el fuero interno. ¿Está mi fidelidad siendo expresada de forma concreta para lograr que cumplamos el propósito que Hashem nos ha entregado como congregación? Quisiera repetirlo despacio y si tú lo quisieras anotar, te animaría a que lo hicieras. Es más, le voy a hacer un copy-paste y lo voy a poner para todos en la comunidad de, de WhatsApp. Si Elohim ha depositado tanta riqueza en nuestra congregación, la pregunta es: ¿estoy expresando mi fidelidad de forma correcta para hacer posible que Camino a Sion cumpla con el propósito que Hashem le ha entregado? Y otra segunda pregunta: ¿cómo de forma práctica y concreta estoy entregando dones, talentos y recursos para que cumplamos el propósito de Elohim? Me parece tan importante que lo pongo aquí y lo pongo en la comunidad. Le ruego a todos humildemente que lo tomen de ahí y lo vuelvan razón de oración. Estoy seguro que a cada uno el Señor algo nos dirá el Señor. Estamos en un momento tan especial donde es importante encontrar el equilibrio entre idoneidad y fidelidad. A veces es parte de nuestra cultura. Nos expresamos de la iglesia como si fuera alguien distinto a cada uno de nosotros. A veces hasta culturalmente aprendimos a decir voy a la iglesia y es como una expresión equivocada, porque yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia.
Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. A veces decimos tantas cosas tan bonitas y románticas, pero perdemos de vista que a la hora de asumir las responsabilidades, yo soy la iglesia. Y si, y si el Señor le entrega a una congregación el ser baluarte y columna de la verdad, y de verdad lo creemos, vale la pena reevaluar nuestra fidelidad. Se los pongo en un terreno bien práctico. El matrimonio. Yo solamente sostengo una casa, la de Oscar y Amanda. Tengo hermanos y parientes y si tienen necesidad, después de apoyarme, de cumplir mis responsabilidades con mi casa, yo apoyo hermanos o primos. Pero mi primer compromiso está, ustedes conocen este apartamentico. Ahora trasládenlo a la congregación. Si realmente Camino a Sion es tu congregación y es columna y baluarte de la verdad, evalúa si tus esfuerzos son divididos o los focalizamos a cumplir el propósito de Dios. A veces nos sentimos tan angustiados porque algún hermano tiene una necesidad financiera. Y claro, la congregación debe ser la primera que responde, pero la congregación a la hora de dar y recibir también soy yo. Les pido que tomen en consideración, se los puse allí en WhatsApp y no lo tomen a la ligera. Consideremos en oración esta semana esa palabra, practicar la verdad, practicar la verdad. Así como practicábamos el pecado, ahora hemos sido llamados a la práctica de la verdad. ¿Estoy en un nivel de visita? ¿Soy simpatizante? ¿O me considero parte integral de este esfuerzo? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser toda la vida un visitante? ¿Quiero ser toda la vida un simpatizante? ¿O quiero ser parte? Con dones, talentos, recursos. ¿Qué quiero ser en mi congregación? Porque eso establece unos lineamientos que el apóstol Shaul le dijo a Timoteo: esfuérzate en lograr que los fieles e idóneos se multipliquen, porque si logramos multiplicar fieles e idóneos, eso es maravilloso, porque el etíope no va a mudar el color de su piel, ni el tigre las pintas de su piel. Si fuéramos a multiplicar lo que tenemos, ¿cómo se multiplicaría Camino a Sion? ¿Qué manchas tendría? Y no las queremos. Hemos sido llamados a la práctica consistente de la verdad. Somos portadores de la emuná. Tenemos un honor y un privilegio muy maravilloso.